sobre el coeficiente de rozamiento dinámico y el coeficiente de rozamiento estático, creo que es el otro. Sí, claro que sí. Estos son coeficientes de rozamiento cinético o dinámico, como dijiste. Sí, profe. Bueno, entonces, este ejercicio que está aquí, hace parte de la segunda ley de Newton también, y nos invita a que calculemos la aceleración con la que este sistema se está moviendo y las tensiones de las cuerdas. Es lo que vamos a calcular aquí. Esa aceleración con el que el sistema se está moviendo y los valores para la tensión uno, como hay dos cuerdas, y para la tensión número 2. Nos están pidiendo esto. Pero tenemos tres masas conectadas a través de dos cables. Este es el cable 1 y este es el cable 2. Entonces, cada cable pues tendrá una tensión. Esta sería, la voy a llamar tensión 1 y esta sería una tensión 2 producida por el cable. No hay rozamiento entre las poleas y los cables, pero sí hay rozamiento entre la masa número 2, que es la de 2 kilogramos, y la superficie, y entre la masa de 10 kilogramos, que es la amarilla, y la superficie. El coeficiente de rozamiento es un coeficiente de rozamiento cinético porque todo está en movimiento. Cuando hay movimiento, el rozamiento se da, pero el coeficiente es un coeficiente cinético porque él permite también que se desplacen los cuerpos. Entonces, este coeficiente de rozamiento para los dos vamos a asumir que es de 0.2. ¿Ok? Entonces, el ejercicio sería así. Como este es mayor, no hay, hay fricción, pero este que está aquí es mucho mayor que estos dos. Vamos a asumir de que el movimiento de este es hacia allá, ¿cierto? En ese sentido, el bloque verde se movería para la derecha y el bloque morado pues iría subiendo, ¿cierto? Iría subiendo. Ahí estoy, iría subiendo. Este sube, este a la derecha y este en teoría viene bajando, pero más adelante vamos a ver si él realmente está bajando o se está moviendo en qué eje. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos esto. Listo. Bajo ese criterio y lo que nos están pidiendo, que es calcular la aceleración y las tensiones del sistema, eh, lo que tenemos que irnos inicialmente es a las leyes de Newton, referente a básicamente la segunda ley, que es la que explica por qué los cuerpos se mueven, donde nos dice que es igual a fuerza igual a masa por aceleración, pero estas fuerzas vienen o están dadas en el plano de las X y en el plano de las Y. Por tal motivo, tendríamos que decir sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración y sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y será igual a masa por aceleración. Para resolver este tipo de problemas, se nos facilita en la medida en la que nosotros podamos realizar dibujos que en física le llaman diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación en el plano cartesiano de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces vamos a llamar a este M1 el morado, M2 el verde y M3 el amarillo. Vamos a agarrar el M1 y vamos a dibujar todas sus fuerzas. Entonces vamos a darle solución aquí al ejercicio. Entonces, si yo agarro el bloque morado y me lo llevo para dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él, pues tendría lo siguiente. Aquí está el bloque morado y voy a empezar a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Inmediatamente sabemos que hacia arriba tenemos una fuerza que ya está dibujada eh, y que es ¿cuál? A ver, La ¿cuál es tensión T1. la tensión 1, verdad? Ya va directamente en el eje de las Y. Hacia abajo tenemos a quién, Al peso. al peso. Pero en este caso sería el peso del cuerpo número 1, ¿cierto? Porque dijimos que este era masa 1. Entonces sería el peso 1. En el eje de las X no hay ninguna contribución de fuerzas, por lo tanto no dibujamos ninguna. De hecho está colgando, el cuerpo se está moviendo en torno al eje de las Y, no está suspendido y no
tiene contribuciones de las fuerzas en el eje de las X. Una vez dibujadas todas estas fuerzas que actúan sobre el peso número 1, entonces ahora sí aplicamos las leyes de Newton. Decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a cero. ¿Y por qué es igual a cero? Porque no presenta movimiento en el eje de las X. Exacto, no hay movimiento en el eje de las X. Estamos viendo que este cuerpo se está moviendo exclusivamente en el eje de las Y. Él está subiendo. Por esta razón, además de eso, no hay fuerzas en el eje de las X, por lo tanto, decimos que este cuerpo pues, es la ecuación número 1 para este cuerpo. Contrario a esto, en el eje de las Y tendríamos que si hay movimiento, por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas sería igual a la masa, en este caso sería del primer cuerpo, por la aceleración. ¿Por qué? Porque aquí si hay movimiento, el cuerpo va subiendo en el eje de las Y. Entonces voy a colocar primero las fuerzas que son positivas y después coloco las fuerzas que son negativas, o las fuerzas que están ubicadas en el eje de las Y positivo y después las fuerzas que están ubicadas en el eje de las Y negativo. En este caso, tendríamos que hacia arriba está la tensión, eje positivo, y hacia abajo tenemos el peso número 1. Y esto es igual a masa 1 por la aceleración. A esta ecuación le voy a dar el nombre de ecuación número ¿qué? 2. Número 2. Muy bien. Ecuación número 2. Listo. Como ya hice las ecuaciones para el eje de las X y para el eje de las Y, inmediatamente puedo darle por servido con este cuerpo y puedo pasar al segundo cuerpo. El segundo cuerpo es el número verde o es el color verde que digo. Y lo que voy a hacer también es copiarlo y llevármelo con todo y superficie. Aquí. Copio y me lo traigo para acá. Este cuerpo verde vemos que está posesionado sobre una superficie, ¿cierto? Ya sabemos que hay fricción entre el cuerpo este y la superficie. Y empezamos a dibujar las fuerzas que hay en él. Entonces, hacia arriba tenemos a quién. Hacia arriba, ¿quién tenemos? Recuerden, a ver. ¿Qué fuerza se aplica o qué fuerza le aplica la superficie a los cuerpos que están Fuerza sobre él? N, normal. Exacto, la fuerza normal. Entonces, miren aquí, como esta N, hay dos cuerpos que están en superficie, a este le voy a llamar N1 y a este le voy a llamar N2. ¿Ok? Sería la normal número 1. Ok. Hacia abajo, ¿quién tenemos? Al peso 2. El peso El 2. peso 2, ¿cierto? Siempre el peso hacia abajo. Tenemos el peso número 2. Entonces, hacia el eje de las X positivo, ¿quién tenemos? T2. T2, exacto. Tenemos a T2 aquí. Tenemos a T2, que es la tensión 2. Y hacia el eje de las X negativo, ¿a quién tenemos? T1. 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 ¿Quién más? Tenemos aquí. Tenemos a T1, pero también recuerden que hay fricción. ¿Qué hace la fricción a este cuerpo que se está moviendo para allá? ¿Qué hace la fuerza de rozamiento? Se opone a su desplazamiento. Y si se opone a su desplazamiento, significa que hay una fuerza que está siendo ejercida hacia el eje negativo de las X. Por lo tanto, también tenemos aquí en ese mismo eje la fuerza de fricción. Y sería la fuerza de fricción 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que también había fricción entre el amarillo y la superficie. ¿Queda claro esta fuerza de fricción por qué aparece ahí? Sí, señor. Ok, entonces seguimos.
Hemos dibujado todas las fuerzas que hay en el eje de las X y en el eje de las Y para este cuerpo número 2. Entonces voy a empezar a plantear sus ecuaciones. La ecuación número 1 sería la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X es igual a cuánto. Entonces voy a mirar si ese cuerpo se está moviendo en torno al eje de las X o en torno al eje de las Y. Entonces, si veo las flechas cuando empezamos el ejercicio, él se está moviendo hacia el eje de las X, ¿qué? Positivo, ¿verdad? Positivo. Sí, porque la bola amarilla, el cuerpo amarillo lo está jalando hacia la derecha. Entonces significa que esto es igual a la masa, en este caso del segundo cuerpo que estamos hablando, por la aceleración. Muy bien. Ahora sí, ¿qué fuerzas hay en el eje de las X? Tendría entonces que revisar en el gráfico que hice del diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que hay. Coloco primero las positivas y después coloco las negativas. En ese sentido, ¿quién iría primero? ¿Quién iría primero? ¿Quién está positivo y quién está negativo? T2. T2, ¿no? Tendríamos la tensión número 2 y la negativa sería T1 y la fuerza de rozamiento 1. Esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra ecuación número ¿qué? 3. Número 3. Listo, ecuación número 3. Y pasamos enseguida a la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Entonces aquí vemos si este cuerpo se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Lo está haciendo? Ese cuerpo No. No. se está... No, ¿verdad? Entonces como no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, esta sumatoria va a ser igual a 0. Entonces si yo sumo las fuerzas que hay aquí, en sumatoria, primero coloco las positivas. ¿Cuál es la positiva? La normal, 1, y la negativa vendría siendo el peso número 2. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual esto? ¿Cuánto? ¿A qué es igual? 0. A 0. Muy bien. Entonces esta sería nuestra, ¿qué ecuación? Número 4. Ecuación número Cuarto. 4. Muy bien. Si ya obtuvimos la ecuación número 4, tenemos ecuación para X, ecuación para Y de este cuerpo. Entonces ya lo que resta es irnos para el cuerpo este que está acá. Voy a copiar este cuerpo. ¿Cómo le hago? Aquí así. Y después lo... Así. Voy a copiarlo aquí. Aquí está el cuerpo ese. Listo. Vamos a borrarle lo que no nos sirve. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Esto también se lo voy a borrar. ¿Por qué se lo voy a borrar? Porque voy a tratar de que lo vean bien claro esta parte. Quiero que vean claro, claro, claro lo que va a pasar con este cuerpo. Vamos a borrar aquí. Como él está en un plano inclinado, algo va a pasar con él. Así. Quiero que lo vean clarito, clarito. Y este va aquí así. Entonces aquí tenemos el ángulo que le voy a llamar teta, ¿no? Ya ustedes saben el valor, lo tenemos ahí arriba. Este es el ángulo teta. Entonces empezamos a dibujar, ¿cierto? Hacia arriba, perpendicular a la superficie, ¿qué fuerza tenemos? ¿Esta cuál sería? ¿Qué fuerza sería esa? Normal 2.
La normal 2. Muy bien, Mariana. ¿Qué eje es este? ¿Qué eje es? Y Eje de la positivo. Y. Muy bien, estamos conectados. Voy a prolongar aquí para que sepan qué es el eje de las Y. ¿Ok? Ahí está el eje de las Y. Entonces, hacia acá, ¿quién tiene? ¿Quién viene hacia este? ¿Qué E2. fuerza tenemos aquí? Además, ¿cuál más? Fuerza de fricción número 2. A fuerza de Fricción fricción. 2. Exacto, muy bien. Fuerza de fricción número 2. Fuerza de fricción número 2. Fuerza de fricción número 2. Entonces tendríamos aquí T2 y FR 2, porque ella se opone al movimiento, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el peso para dónde lo tiro. Si este es el centro de la esfera, ¿para dónde va el peso? Hacia abajo, ¿verdad? Aquí está el peso. Entonces este sería el peso número ¿qué? Peso número 3. Entonces este eje de las X lo voy a prolongar para acá. Es posible que quede un poquito torcido, ya ustedes saben por qué razones, ¿no? Tenemos que este es el eje de las X, ¿ok? Recordemos que este ángulo teta, entonces viene siendo este mismo que está aquí, ¿cierto? Eso es cuando estábamos viendo componentes rectangulares de un vector. Entonces, ese ángulo teta que está ahí me va a permitir a mí identificar que este peso número 3 tiene componentes tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Aquí, si corto, ¿cierto? Si corto aquí, por la proyección, tendría que ¿quién es? W3 ¿qué? W3 ¿qué? ¿X o Y? X. Y, ¿verdad? Habíamos dicho anteriormente que este era el eje de la Y, W3Y. Y si corto aquí con el eje de las X, ¿cómo se llamará este? W3 ¿qué? X, ¿verdad? Porque corta el eje de las X. Entonces sabemos ya que W3Y es este que va aquí, que W3X es este que está aquí, y que la hipotenusa vendría siendo W3. Si yo analizo esto que está aquí adentro, esto que veo aquí adentro, yo puedo darme cuenta que el W3X viene siendo un cateto opuesto o un cateto adyacente. Si ya sé quién es W3Y, W3Y, por ejemplo, W3Y está pegado al ángulo, entonces él sería un cateto opuesto o un cateto adyacente. W3Y. Cateto adyacente. 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 Si ya sé que W3Y es adyacente, que W3 es la hipotenusa, ¿quién sería W3X? El cateto opuesto. Opuesto, muy bien. Entonces, por fórmulas, yo sé que W3X, como es un cateto opuesto, ¿a qué es igual? Los catetos opuestos van relacionados directamente con la función seno o con la función coseno. Seno. Coseno, muy bien. Entonces sería W3 por el seno del ángulo, ¿cierto? Y el W3Y, que es un cateto adyacente, tenemos también una función trigonométrica adherida con él. ¿Cuál sería esa función trigonométrica? Coseno. Coseno, ¿verdad? Muy bien. Miren cómo vamos ajustando todo lo que hemos dado desde el principio del periodo. Entonces ya tenemos dos expresiones para saber quién es W3X y quién es W3Y. ¿Queda claro? Ya que tengo todo eso bien estipulado, ahora sí puedo empezar a decir sumatoria de las fuerzas en X a que es igual. Entonces, este bloque o esta esfera viene bajando o desplazándose a través de qué eje? Las X. De las X. Entonces sería que esto es igual
a la masa 3 por la aceleración. ¿Cierto que sí? Y entonces tendría yo que mirar cuáles son las fuerzas que hay en el eje de las X. Y enseguida ya sé cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Cuál es el positivo ahí? A ver, el que está aquí de este lado, voy a ponerlo en verde, donde está el verde o donde está el rojo. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El verde. Metal Ujú, verde. el verde, muy bien. Entonces significa que él viene bajando por el eje positivo de las X. Es decir, que queda como masa 3 por la aceleración. Ahora, voy a colocar las positivas y después la negativa. ¿Quién es la positiva? W3X. Pero ¿quién es W3X? Ya yo sé que W3X es W3 por el seno del ángulo. Entonces sería W3 por el seno del ángulo menos, ahora sí, ¿quién va? T2, ¿cierto? Menos fuerza de rozamiento de la esfera, ¿cierto? Y esto es igual a M3 por aceleración. ¿Sí vieron lo que hice? ¿Sí comprendieron ese paso? Sí. Muy bien. Entonces, este señor que está aquí, ¿qué ecuación sería? ¿La número qué? Número 5. 5, 5. ¿verdad? Muy bien. Número 5. Y nos vamos ahora a construir la ecuación número 6. ¿Cómo lo hacemos? Sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces miramos, ¿será que él se está moviendo en el eje de las Y? Ya lo vimos ahorita, que él se viene desplazando por el eje X positivo y que en Y no hay desplazamiento, por lo tanto es igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en el eje de las Y? Entonces ya sabemos que está la normal 2, ¿cierto? Que es la positiva. Normal 2 menos W3Y. ¿Pero quién es W3Y? ¿A qué es igual W3Y? W3Y por el coseno del ángulo. O sea, W3 por el coseno del ángulo. Y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, esta sería la ecuación número 6. Si recuerdan, una vez que estuvimos comentando, yo les decía, para cada cuerpo hay dos ecuaciones o aparecen dos ecuaciones. Entonces, si son 3 cuerpos, serían 6 ecuaciones. Si son 4 cuerpos, serían 8 ecuaciones. Si son 2 cuerpos, serían 4 ecuaciones. Y si son 3 cuerpos, serían ¿cuántas ecuaciones? 6. En ese sentido, lo que tengo que hacer ahorita es jugar con todas esas 6 ecuaciones. ¿Y cómo juego con ellas? Debo tener en cuenta, eh, debo tener en cuenta, ¿qué debo tener en cuenta? Las variables que me están preguntando. En función de las variables que me están preguntando, es que voy a empezar a elegir las ecuaciones. Es que me preguntan aceleración, tensión 1 y tensión 2. Las ecuaciones que contengan al menos una o dos de estas, para mí me van a servir. Entonces voy a seleccionarlas en verde. La ecuación número 1 tiene, esa ecuación tiene aceleración, tensión 1 o tensión 2. No. No me No. sirve. La ecuación 2 tiene aceleración, Sí. sí, ¿verdad? Sí. La ecuación 3 tiene las variables que necesito, Sí. sí, ¿verdad? Sí. La ecuación 4 no. No. La ecuación 5 sí, ¿verdad? Y la ecuación Sí. 6 no. Entonces ya tengo 3 ecuaciones elegidas. Voy a sacarlas de ahí. Ya saben que para no volver a escribirla voy a copiar. Control C, Control V. Elijo las ecuaciones que me sirven. Vamos a ponerlo un poco más arriba porque no. Después vendría esta.
sería la ecuación 3. Control C. Control B. Aquí está. Y la última, que es la ecuación número 5. Que es esta. Control C. La pego aquí. Viendo entonces de esta manera, ya vamos a la matemática y encontramos que aquí se me formó un sistema de ecuaciones de 3 por 3, que lo puedo resolver por el método de igualación, que lo puedo resolver por el método de eliminación, que lo puedo resolver por el método de sustitución, o que lo puedo resolver por el método del determinante. Ustedes deciden cuál. Yo veo claramente que eliminación es uno de los métodos más fáciles y rápidos para resolver todos estos sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué hace el método de eliminación? Yo cojo 2, obtengo una tercera ecuación y esa tercera ecuación la voy a combinar con la ecuación que me hace falta. Es decir, voy a tomar 2 ecuaciones y después esas 2 me van a dar origen a una tercera y esa la voy a combinar con la que no cogí. Entonces voy a coger estas 2 ecuaciones iniciales, estas 2 que están aquí. Ojo con lo que voy a hacer. Voy a agarrar estas 2 sácatas y me las voy a llevar para acá arriba. Porque aquí abajo ya no me queda fácil, ¿ok? Me las voy a llevar para acá arriba. Voy a ver hasta dónde puedo pasarle la raya roja. Voy a pasar la raya roja aquí. Esto está bien sencillo si están bien concentraditos en el ejercicio. Vamos a pasar aquí. Listo. Entonces agarré las 2 ecuaciones esas que están ahí. Las voy a pegar aquí. Y aquí están las 2 ecuaciones. Aparecieron como por arte de magia. ¿Por qué las agarré? Porque las voy a sumar miembro a miembro. Las voy a sumar miembro a miembro. Si las sumo miembro a miembro, yo identifico una variable que se puede ir. ¿Cómo identifico una variable que se puede ir? Si se repite en las 2 ecuaciones, pero tiene signo contrario. Entonces, ¿cuál será esa ecuación que tiene signo contrario o esa variable que tiene signo contrario? T1. T1. Entonces yo agarro aquí y digo, T1 está positivo y T1 está negativo. Estas 2 se van, se restan y dan 0. Y coloco todo lo que me queda. ¿Qué me queda? Me queda T2 menos W1 menos fuerza de rozamiento 1, ¿cierto? Es igual. Entonces estas no son iguales, las sumo también. M1A más M2A. Ya lo ven. De las 2 ecuaciones obtuve una tercera. ¿Recuerdan que les dije? Voy a tomar 2 ecuaciones y voy a obtener una tercera. Y esa tercera la voy a juntar con la que no trabajé o con la que no toqué. ¿Cuál fue la que no toqué? Me voy abajo y digo, agarré las 2 primeras y me faltó esta de abajo. ¿Sí o no? Agarré solamente estas 2. Sí. Entonces, esta que está aquí, como no la agarré, ahora sí la voy a agarrar. La copio y me la llevo acá arriba. Aquí está. La voy a poner aquí, miren. Sácata. Entonces, esta que está aquí, que fue la que obtuve, que la escribí bien torcido, de hecho, un poquito más arriba, la voy a copiar y la voy a poner abajo de esta. Adivinen para qué. Adivinen para qué la voy a poner abajo de esta. Para cancelar. Exacto. En matemática dicen para sumar miembro a miembro, pero realmente lo que estamos buscando es cancelar. Entonces voy a sumar miembro a miembro aquí también estas 2. Voy a simplificar, voy a reducir, voy a eliminar, como le llaman también. El método de eliminación es este. Y entonces voy a mirar ahí cuáles se parecen para poder eliminarlas. ¿Quiénes se parecen ahí? Tienen signos contrarios. T2. T2. Significa que yo puedo hacer esto aquí.
Ah, sí. Estás positivo y estás negativo. Toma lo tuyo. 0. Y escribo todo lo que me queda. ¿Quién me queda? Me queda el W3. Siempre escribo primero los positivos. ¿Ah? Seno de teta. Y ahora vienen todos los negativos. Menos W1 menos FR1 menos FR2. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Coloqué todo lo que me queda. Igual. Entonces esto, como están todos positivos, pues lo sumo en orden. M1A. Voy a tirarme de flojito otra vez aquí. Copiar esto. Y lo voy a pegar aquí abajo. Es lo único que me gusta de las clases virtuales, que uno puede copiar y pegar. En el tablero tuviera yo escribiendo todo este montón de cosas nuevamente. Más M3 ahora, ¿sí o no? ¿Y cuál es la incógnita ahí ahora? ¿Qué es lo que estoy buscando? Aceleración. Aceleración, ¿sí o no? Entonces, como estoy buscando la aceleración, puedo factorizar aquí y esto me quedaría así, miren. Todo este lado me queda igual. Vamos para acá abajo. Todo este lado me queda igual. Pero aquí digo aceleración, que es el término que se repite, el término común en la expresión de la derecha. Digo, aceleración, que es el factor común, va a multiplicar a la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. ¿Listo? Y entonces este está multiplicando, pasa a dividir y roto la ecuación y me queda de la siguiente manera. Me queda aceleración es igual, entonces este queda arriba, control C, y las masas quedan dividiendo, ¿sí o no? Sobre la división de las masas. Aquí están. Estas señoritas que están aquí quedan aquí abajo. Y ya obtuve una expresión matemática para poder calcular la aceleración. Todos esos valores que están ahí los conozco. Voy a hacer énfasis en la fricción. Aquí. Vamos a hacer una notica aquí. Nota. Recordemos que la fricción o la fuerza de fricción o rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Pero ¿quién es la normal? La normal es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. ¿Queda claro eso? Teniendo eso claro, vamos a empezar a repasar ahí. Además de eso, sabemos que el peso es igual a ¿quién? A masa por gravedad, porque ya lo vimos anteriormente cuando les expliqué todas las fuerzas. Entonces voy a reemplazar aquí en esta A todos esos valores. Vamos a ver. Vamos a ver, aceleración es igual. Entonces, viene el W3. W3 vendría siendo la masa 3 por la gravedad. ¿Quién es la masa 3? La masa 3 es la que mide o que pesa, que tiene un valor de 10 kilogramos. ¿Sí recuerdan? En el dibujo está, es la amarilla. Y eso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 30 grados. Ya estoy reemplazando los valores. Menos W sub 1. ¿Quién es W sub 1? W sub 1 es la masa 1 por la gravedad. Recuerden que la masa 1 es igual a 1 kilogramo. Y la gravedad, pues son... Oh, aquí me faltó la gravedad, ¿cierto? Vamos a hacer esto aquí así suave. Ya me iba a comer la gravedad ya.
Profe, sería Pongo la la gravedad. masa 1 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Coloca persevera. Vamos a aproximarla a 10 para no complicarnos. Así como lo hacen los textos universitarios. Aquí sería 10, recuerden, ¿sí o qué? Metro sobre segundo cuadrado. Uy, aquí no va a caber. Hemos pegado aquí. 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí cupo. Entonces aquí sería la masa, así como dijiste ahorita, por la gravedad también. La voy a copiar la gravedad y la voy a pegar allá también. ¿Cómo está? ¿Cierto? Aquí sería el W sub 1. Vamos aquí. Vamos a pasar ahora ¿a quién? Al FR1. FR1 menos la fuerza de rozamiento 1. Pero recuerden, la fuerza de rozamiento es mu. ¿Quién es mu? 0,2. 0.2. ¿Cierto? No tiene unidades. La masa, como es mu sub 1, es FR1. Entonces el FR1 corresponde a este bloque. Sería el de 2 kilogramos. ¿Cierto? ¿Dónde estoy? Aquí. Eso aquí sería 2 kilogramos. Por la gravedad, ¿que es cuánto? 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos el FR1. ¿Quién sigue ahora en la ecuación? El FR2, ¿verdad? Menos FR2. Y FR2 es el que está con la masa de 10 kilogramos. Entonces, menos, aquí sería 0.2, que es el valor del coeficiente, por la masa, que son 10 kilogramos, ¿cierto? Por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. ¿Todo sobre cuánto? Está bien largo esto. ¿Todo entre cuánto? Vamos llevándolo. ¿Quién está abajo? En la ecuación, ¿quién está abajo? Usa la otra imagen. M1, M2 y M3. Exacto. Es decir, aquí iría 1 kilogramo más 2 kilogramos más 3 kilogramos. Entonces ahora si vienen ustedes con la calculadora y me echan una manito aquí. Profe, no sería 10 kilogramos. Oh, sí, es que 3. Pienso y digo otra cosa, sí, 10 kilogramos. Por eso nunca sacaba 10 yo en los exámenes. 10 kilogramos. Ahí está. Entonces vamos resolviendo paso a paso. Vamos aquí. Entonces, la aceleración me va a dar igual. Saco aquí el seno de 30 es 0.5. 10 por 10, 100 por 0.5, 50. ¿Sí o no? Es que están ahí con la calculadora. Sí, Las profe, de unidades. 50. Unidades serían kilogramos, metro sobre segundo cuadrado. ¿Cierto que sí? Kilogramos, metro, segundo cuadrado. Vamos para el otro lado. La que sigue. 1 por 10. ¿Da cuánto? 10, ¿verdad? 10. 10. Entonces sería 10 metros. 10 metros. 10 kilogramos. ¿Cierto? Unidades. Metro sobre segundo cuadrado. Seguimos. Menos 0.2 por 2 por 10 da 20 por 0.2 da 2. Da 4. 4. Sería 4 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Vamos para el otro.
0.2 por 10 por 10. ¿Cuánto da? 100 por 0. 20. 20. 20 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Esto va sobre quién? ¿Cuánto Eso queda es abajo? 13 kilogramos. 13, ¿verdad? Kilogramos. ¿Cuánto me queda arriba? ¿Cuánto queda arriba? 50 menos 10, 40. Menos 4, 36. ¿Cierto? Menos 20 16 kilogramos Duela. metros sobre segundo al cuadrado. entre 13, 16 arriba, ¿verdad? Ahí. 16 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Entre 13. Voy a tirarme la de flojo otra vez. Aquí vamos a copiar este 13 y lo vamos a pegar. Miren lo que pasa con los kilogramos. ¿Qué pasa con los kilogramos? Se cancelan. Se cancelan, ¿verdad? Esta S parece cualquier cosa menos una S. Vamos a quitarla de aquí. Vamos a escribirla bien. No se confundan. Entonces, los kilogramos se simplifican. Ustedes le dicen se cancelan, ¿verdad? Y me queda entonces que la aceleración es igual a ¿cuánto? 1.23 1.23. metros sobre segundo al cuadrado. 1.23 metros sobre segundo a la 2. Esta es la primera respuesta, ¿cierto? La aceleración. Tan, ya tenemos el valor para la... Yo le puse rosado. Se ve como rosado eso, ¿no? Qué raro. Se vio rosado. Esta es la primera respuesta. ¿Qué creen ustedes que cómo se halla la segunda y la tercera? T1 y T2. Ya tengo ese valor de A y entonces me voy a las otras ecuaciones. Me voy a las otras ecuaciones. Por lo menos aquí puedo calcular T2, ¿cierto? Y si me voy a las básicas, ¿qué es lo que le va a quedar de tarea? Si despejo T y reemplazo A aquí, que es lo que no conozco, M1A más W1, yo tengo el T1. Y si quiero el T2, lo reemplazo los valores que tengo aquí, obtengo T2. ¿Estamos? Su tarea es hallar T1 y T2. Ya estoy reemplazando todo. Ya los valores están hechos, reemplazan en estas ecuaciones que están aquí, en esta y en esta, y obtienen T1 y T2. Obviamente reemplaza y despejan, ¿no? ¿Queda clara la tarea? Sí, señor. Bueno, entonces Sí, profe. voy a parar aquí la grabación.